Muchas gracias a todos, especialmente a Carolina por brindarnos este tiempo en el cual lo que queremos es que nos hable acerca del I Ching, de su mirada con respecto al I Ching y al arte y cómo fue antes, si fue el arte o fue el I Ching. Y también a mí, a nivel particular, me llamó mucha atención lo que ella dice de sí misma acerca de que es una artista humanista. Y esto para mí me resultó súper interesante. Y además como ella lo expresa a través del árbol y tal, que me parece una metáfora muy interesante. O sea que, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Y, por favor, infórmanos acerca de cómo llegó el I Ching a ti y cómo trabajas con él. Pues bueno, no, pues a ti muchísimas gracias de verdad por contactarme, por tener en cuenta esta visión del Lichín, algo pues muy diferente. Yo sé que no es tan común ver este tipo de conocimientos ancestrales, de filosofías, ¿no? Representadas en el arte pues de esta manera. Eso pues me ha permitido tener una experiencia y un acercamiento distinto, ¿no? Frente a esta gran sabiduría, ¿no? Este gran conocimiento del I Ching, que pues de hecho tampoco es tan conocido, de hecho pues muy pocas personas entienden un poco o han tenido un acercamiento con este tipo de filosofías, ¿no? Entonces, pues nada, es muy, muy valioso abrir estos espacios de conocimiento, de compartir, de entender otras visiones y de conocer otra manera también de acercarnos al arte, ¿no? Que eso también es, me parece a mí que es más valioso aún, ¿no? Entonces, pues tengo una presentación en la cual voy a ir contando un poco precisamente esa experiencia, cómo fui acercándome poco a poco al I Ching, cómo he ido caminando esta tradición, cómo he ido aprendiendo sobre ella y cómo lo he podido, digamos, aplicar a mi vida diaria, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla. Estupendo. Bien, entonces, como bien hemos llamado este encuentro, ¿no? El I Ching a través del arte, ¿no es cierto? Entonces, como les contaba, bueno, yo soy artista, artista plástico de profesión, es decir, estudié Bellas Artes, pero durante mi camino por el arte, mi recorrido profesional y mis experiencias me han hecho entender que soy un artista humanista porque precisamente he hecho un recorrido más allá de lo que conocemos el arte como algo, como un objeto estético, solamente como algo que está fuera de nosotros, ¿no? Que está puesto en una galería, en un museo, que solamente vamos a observar en ciertos momentos. Mi relación con el arte ha sido muy íntima, muy de autoconocimiento, ¿no? De autoobservación y asimismo poder entender un poco las situaciones y las diferentes circunstancias, pues que a todos igualmente nos suceden en ciertos momentos de la vida. Entonces, en un momento específico de mi vida llegó el I Ching. Y ese acercamiento al I Ching fue bien interesante porque, de hecho, voy a hacer una narración con relación cada una de ellas con 8 imágenes esenciales que son las que son una base fundamental para entender este lenguaje del I Ching, ¿no? En la interpretación. Entonces, en principio, pues sabemos para algunas personas quizás que están en este momento, que nos van a ver más saben más o menos que el Chin es un libro, lo conocemos como un libro, ¿no? El libro de las mutaciones, este gran libro que tiene como principal traductor a Richard Wheeler, pues han habido otros autores también que han hecho traducciones e interpretaciones del I Ching, pero digamos que este es el que se acercó mucho más en principio, a esta interpretación de esta sabiduría milenaria, ¿no es cierto? Entonces el primer acercamiento pues fue para mí precisamente con una profesora, mi primera profesora de artes, ella era pintora, era una mujer pues que ya partió de este mundo, pero ella fue la primera persona que me leyó el I Ching. Y la primera lectura, la primera respuesta que tuve fue esta, la de este hexagrama que es la creación. Entonces fue muy interesante. Apenas yo escuché lo que ella me leía de este texto, pues quedé fascinada. Realmente fue un momento mágico que nunca he olvidado.
Y a partir de ese momento se me creó como, fue como esa semilla, ¿no? Que llegó a mí, ¿no? Como que ese mensaje que llegó a mí fue esa semilla que quedó implantada y que luego más adelante pues se fue nutriendo. Ahora, esta imagen que vemos acá es una espiral, ¿no es cierto? Entonces, para mí la idea del primer elemento que aparece en el I Ching como imagen es el cielo. Y entonces del cielo, pues sabemos que es como el todo, ¿no? Y de allá básicamente proviene toda esta sabiduría, viene de las estrellas, del cielo, del cosmos, de seres pues conectados con una energía pues superior, ¿sí? De hecho, en un programa por ahí vi que también tenía que ver con extraterrestres y cosas así. Hay diferentes, digamos, vías que se le han dado a entender de dónde es que surge esto, pero realmente es una sabiduría que como muchas que han sido herméticas durante muchos, muchos años, ya está abierta al público y que hoy en día hay bastante información para entender y acercarnos mucho más y apropiarnos, ¿no? De esta sabiduría para nuestro crecimiento personal y el arte para mí ha sido una de esas vías, ¿no? Entonces este fue como el primer acercamiento para mí del I Ching. Posteriormente, en mi camino y en mi trayectoria como estudiante de artes y posteriormente ya como profesional, entonces empecé pues quizás como todos en la vida empezamos a explorar diferentes facetas, ¿no? Y llegamos a un puntos como de saturación. Y yo llegué a un punto de saturación en mi vida en el que ya definitivamente no encontraba, digamos, una luz en el camino, no encontraba como una razón de ser. Y desde el arte, pues para mí había mucha frustración, ¿no? Porque realmente me encontraba con situaciones muy complejas en las que veía mucho egocentrismo, veía mucho snobismo, mucha elitismo, ¿no? Muchas diferencias entre quién es artista, quién no, ¿sí? Quién hace cosas buenas, quién no las hace bien, o quién se merece el título y quién no, el premio, quién se lo merece y por qué el otro no. O sea, una cantidad de cosas que yo decía, pero ¿quién es la autoridad aquí para decir qué es arte y qué no es arte? Todos somos artistas, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de ser creadores, todos tenemos una visión distinta y talentos distintos. Entonces, para mí fue muy frustrante y muy chocante. Entonces, ¿qué pasó? Que mi camino enseguida tomó una vía que me llevó a la conexión con la Tierra. Y aquí vemos este hexagrama que representa precisamente la Tierra, ¿no? Entonces, en la Tierra igualmente es una espiral, pero ya es cuadrado porque pues la Tierra es mucho más concreta, hablamos de límites, hablamos de ciertas cosas pues que se dan en la Tierra y que son realmente, tienen unas leyes, unas normas específicas, ¿no es cierto? Está contenido en algo, la Tierra es receptiva, ¿no? Entonces es la que contiene eso. Entonces yo hice ese volver, ese eterno retorno, ese movimiento en el que, como hablamos al principio, en espiral, ¿no? Del cielo llega aquí a la tierra y entonces yo me encuentro con las sabidurías ancestrales de Centroamérica, especialmente. Yo empecé a hacer una iniciación con la tradición maya, quiché de Guatemala, donde aprendí y reconocí, empecé a hacer ese reconocimiento, esa relación con el sagrado fuego, donde empecé a participar en diferentes ceremonias, empecé a escuchar a los abuelos, sabedores de tradiciones antiguas, donde empecé a tener una relación más directa con lo que realmente es la vida misma y el saber ancestral, ¿no? Entonces, durante muchos años, pues en esos recorridos por estas diferentes tradiciones, el I Ching me siguió acompañando. Eso fue, él es como un anciano que iba al lado mío, yo no me daba cuenta, yo cargaba el libro para todas partes, trataba de leerlo, de interpretarlo, muchas veces me decían, oye, léeme el I Ching, me gusta cómo tú lo interpretas y esto, pero realmente pues no veía algo más allá que hacer con el libro, en ese momento no lo entendía, pero cuando empecé a caminar las tradiciones ancestrales, entonces ya empecé a comprender que para poder acceder a este tipo de formas de información o de sabiduría, pues realmente hay que abrir el corazón, porque esta sabiduría entra, es por el corazón, no por la mente. Y yo era una persona muy racional, claramente todo era filosofía y epistemología y conceptos del arte,
a veces pensamos que los artistas son seres supremamente sensibles y bueno, se salen un poco de esta idea de lo que no es tan racional, pero resulta que yo me choqué con esa idea de que era muy racional. Entonces, esto me volcó a una situación o unas experiencias más bien en las que yo empecé a conectar más con el corazón, el entender y comprender cómo funcionaba y cómo se podía acceder a esta información, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de esta ceremonia, la ceremonia maya, una ceremonia fundamental es la de cada año, la del Huachaquipats, y aquí vemos una rueda del tiempo que es la rueda del calendario maya. Entonces ya les voy a contar por qué el calendario maya. Pues precisamente cuando yo empecé a acceder a esta información, acá vemos al trueno, que es el siguiente hexagrama. El trueno, esto fue para mí mi relación, digamos, este momento de mi vida en el que yo llegué y que empecé a vivir estas tradiciones y a comprender y a desestructurar mi mente de una manera totalmente diferente. O sea, ya no era un pensamiento lineal, dogmático, determinista, positivista, ¿no? Como nos enseñaba en la escuela, sino empecé a entrar en algo que se llama el pensamiento en espiral. El pensamiento en espiral es el pensamiento de origen ancestral. Y para poder entrar a ese pensamiento y esa forma de entender el mundo entonces y la vida misma, debes empezar, en principio, así fue como yo lo hice, fue conectando con los calendarios. Entonces empecé con el calendario maya, luego pasé por el calendario chino y así empecé a conocer otros calendarios. Empecé a vivir la secuencia de entender la vida a través de la energía de los días y los cambios. Entonces para mí este símbolo del trueno fue eso, fue como esa desestructuración total de mi cabeza. Es algo así, también lo comparo como la carta en el tarot de la torre, que es como esa ruptura donde todo se cae. Entonces fue algo así para mí, como muchas cosas del pasado, muchas cosas que me habían enseñado desde muy pequeña, pues empezaron a romperse. Y poco a poco se fueron cayendo cosas que, ideas y filosofías en las que ya yo no le encontraba ningún sentido. Pero a través de la sabiduría ancestral, obviamente, y del caminar en las tradiciones, pues así mismo empecé a conectar con ese pensamiento en espiral que me conectó con la vida desde otra mirada, ¿ya? Desde la mirada más simple, más sencilla, más orgánica, ¿no? Entonces, eso fue como el primer paso para mí, fue esa sincronicidad con el tiempo. Y esa sincronicidad con el tiempo en el I Ching la vemos en los 64 hexagramas. Están allí porque efectivamente cada cambio es como si fuera el cambio de cada día. De hecho, el calendario chino está estructurado de esa manera. Cada año hay un hexagrama, cada mes, cada día, cada 2 horas. Entonces, sabemos que digamos que, como ellos dicen, no hay nada más seguro y más certero que los cambios. ¿Sí? Lo único que no va a cambiar en este mundo es eso. Siempre van a haber cambios. Todo el tiempo estamos cambiando, todo, todo. Entonces, digamos que esta fue una de las fases en las que yo empecé a entender que definitivamente todo se transforma y todo cambia. Bueno, pues posteriormente entonces ya pasé a otra parte de todo, después de esa ruptura, ¿no? Entonces, este es el hexagrama que representa el agua, ¿no? Entonces, el agua, pues, es un elemento que es indispensable, ¿no? No podemos vivir sin agua. Y efectivamente, aprender a vivir como el agua es muy difícil. Eso que nos dicen, no, deja fluir la situación, fluye con la vida, güey. Hazlo a ver si es verdad, porque tenemos tantas, digamos, paradigmas, creencias, situaciones en nuestra mente que no nos permiten fluir precisamente como el agua. En algún momento, entonces yo entendí también y empecé a comprender desde estos saberes, y hay uno especialmente que quiero compartirles, que es el del camino sufi, que también tuve algo digamos, de acercamiento cuando empecé a aprender, a escuchar a estas personas que son caminantes de esta tradición. Había algo muy lindo que me decían, siempre decía, debes convertirte en el ser amado. Yo no entendía eso, yo sé, pero ¿cómo así? ¿Cómo me va a convertir en el ser amado?
No entendía eso. Y cuando empecé también a dejar fluir mi camino, mi vida, ahí empecé a comprender que convertirse en el ser amado es casi como el agua que perfectamente tú te dejas llevar por lo que realmente amas y eres como ser humano, ¿no? Como persona en este plano, que solamente vamos a pasar una vez, quizás no sé cuántas veces, pero de otras maneras. Entonces, definitivamente, pues convertirse en esto como el agua es permitir también que podemos rodear las dificultades. ¿Qué haces cuando encuentras una roca? Los budistas mismos lo dicen. ¿Qué haces si encuentras una roca al frente? Te puedes golpear contra ella, puedes tratar de subirla o romper la piedra, pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Según el Tao, nos dice pues que hay que rodear la piedra, ¿no? O sea, no hay que chocar con nada porque todo cambia, todo tiende a cambiar, nosotros cambiamos. Entonces, hay un poema muy lindo de Xuan Shou, de hecho, que habla precisamente de esto. Dice, una vez soñé que era una mariposa, revoloteando aquí y allá. A todos los efectos una mariposa, solo era consciente de mi felicidad como mariposa, sin saber que era yo mismo. Pronto me desperté y allí estaba yo, verdaderamente yo mismo otra vez. Ahora ya no sé si yo era entonces un hombre soñando que era una mariposa o si ahora soy una mariposa soñando que soy un hombre. Este poema es muy lindo porque Xuan Shou de hecho fue como el segundo más hombre sabio después de Lao Tse y fue un gran poeta, toda su sabiduría la escribió a través de la poesía. Y bueno, habla de la mariposa, de hecho es un gran símbolo de transformación, ¿no es cierto? Pero adicional, a mí me gusta mucho este poema porque realmente representa eso que los sufis dicen cuando dicen conviértete en el ser amado, ¿no? Entonces ya cuando yo por lo menos cuando empecé a decir, bueno, yo soy artista, pero no porque tenga una etiqueta, que una profesión que diga soy artista, sino porque mi vida, mi camino o lo mejor que yo puedo dar a este mundo es a través del arte. Y esta sabiduría me ha enseñado todo eso, a fluir con esta gran sabiduría y con lo que soy realmente, con lo que mejor puedo dar. Y convertirme en esta mariposa. Ya no soy, como dice Xuan Shou, yo ya no sé si soy yo o soy el arte, o soy el lichino, no, yo simplemente me convierto en eso. Es un poco como esa idea, ¿no? La persona amada. La persona, el ser amado, claro. Bien, esta es la montaña, ¿no? Y la montaña, de hecho, la vemos, yo vivo frente a una montaña y he tenido la fortuna de ver precisamente los cambios en la montaña, pero la montaña también tienes una energía bien especial, porque la vemos ahí, creemos que no hay cambios, ¿sí? Como que no, pues la montaña nunca cambia, siempre está ahí, ella no se mueve. Bueno, eso es lo que creemos, pero en realidad sí, bueno, no es que la veamos trasladarse, ni mucho menos, pero digamos que lo que sucede alrededor de la montaña hace que se transforme también en ella, el viento, el agua, el sol, bueno, diferentes cosas que van pasando en la vida misma van haciendo que la montaña también se transforme, entonces no es un ser estático. Y la montaña representa un poco también este proceso de cambio con relación al I Ching. Esto lo encontré en algún momento de alguna lectura, no recuerdo quién lo escribió, pero dice, en la actualidad la permanencia de la identidad a través del tiempo es una carga, una cadena que nos ata a la sociedad occidental. Mientras que en el taoísmo podemos ver esas llamadas transformaciones como un camino de cambio y perfeccionamiento necesario, como lo explica el I Ching. Entonces muchas veces estamos estancados precisamente en el título que recibimos en la universidad. ¿Sí? No, yo soy doctor en medicina, no sé qué, o no, yo soy abogado, penalista, no sé qué, y ahí nos quedamos, ¿sí? Eso, y nos convertimos en eso, y hasta ahí llegamos. Y que la invitación de Lichín cuando consultamos nos dice, pero es que somos mucho más que eso, ¿sí? Las situaciones de la vida nos permiten transformarnos y cambiarnos, eso es solamente una idea.
de lo que eres, pero eres infinito y puedes llegar a ser mucho más de lo que eres ahora. Entonces, digamos que la invitación un poco también a entender la montaña es no quedarse como en esa idea fija y única de que esto es así y tiene una sola lógica. Hay muchas más, ¿sí? Entonces hay muchas visiones y hay muchas verdades. Entonces no es como casarse en una, pero sí más bien ser flexibles en la posibilidad de comprenderlas, asimilarlas, respetarlas, tolerarlas y va uno como la montaña permitiendo que todo pase, sin necesidad de que el ser esencial que somos cambie. O sea, cambie en el sentido, digamos que de afuera, porque pues en nosotros claramente sí hay cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que representaría esta montaña. Bueno, y ahora hablamos del viento. Entonces, el viento es precisamente una energía que no podemos contener, ¿no es cierto? Es algo que tú no coges el viento y te lo, lo puedes meter en una bolsa, ¿no? Pues hay aire en una bolsa, pero no el viento. Ya, y el viento, y de todas maneras, así hay un pequeño orificio, va a salir por ahí ese aire. ¿Cierto? Entonces, yo veo que en el sentido de que el viento nos permite ser esa energía que podemos fluir y movernos hacia muchos lugares y tocar y pasar, ¿no? Pasar. En todas partes del mundo existen estas imágenes de los espirales. Esta es una imagen aquí en Colombia de unos petroglifos que están en diferentes regiones y aparecen estos espirales y también están en muchos lugares de todo el mundo, estos espirales. Y estos espirales, los antiguos, nos conectaban con algo que pues ya conocemos gracias a la ciencia y la tecnología, que es nuestro propio universo, ¿no es cierto? Que se mueve totalmente en espiral, todo el tiempo se está moviendo. Y de eso habla el viento, que somos seres sutiles y que igualmente vamos en ese proceso de cambio, transformación, de podernos mover de un lugar a otro, no solamente física, sino mentalmente, que nuestra mente también está muy relacionada con la mente, el aire, ¿no? Entonces nuestros pensamientos son volátiles. Entonces, pero depende mucho qué tipo de pensamiento nosotros vamos a nutrir, ¿no? Entonces puede ser un aire pesado, puede ser un aire ligero, ¿ya? Entonces, digamos que esta idea del espiral a mí me llevó a muchas nociones y a muchas ideas en las que entendí. Efectivamente salí de la idea del calendario gregoriano donde empieza el día 1, termina el 30 y entonces luego son 12 meses y se acabó el año y hasta ahí fue. Entonces el siguiente. Y así hemos venido acostumbrándonos, pero resulta que cuando empezamos a hacer ese traslado, esa capacidad de trasladar nuestro pensamiento a la espiral, que es forma de pensamiento de origen, entonces nos damos cuenta que ya no es así que nos marcan los días y los años, sino que son procesos cíclicos. Y por lo tanto, pues cuando, de hecho, ahorita estamos, según el calendario chino, estamos en el mes de la cabra, vamos para el mes del mono, pero no quiere decir que un día se acabó la cabra y sigue el mono, no, sino eso tiene un proceso, o sea, ahí la energía empieza a descender y luego vuelve a subir la siguiente energía y así, entonces, y continúa, y cada ciclo cumple su función, ¿no? Bien, luego entonces tenemos el fuego. Esta es la energía del fuego en el que yo empiezo a tomar todo esto, empiezo a decir, bueno, muy linda la sabiduría, me encanta, maravilloso, para mí ha sido genial, pero ¿yo qué hago con esto? También, ¿no? Como que, bueno, y para mi vida, ¿para qué puede servir? Y cómo yo esto lo puedo pasar a algo como concreto y real, tangible, ¿no? Porque este es el mundo en que vivimos. Entonces, obviamente, el arte, que es el que siempre me ha acompañado, este oficio, esta gran necesidad que yo tengo de pintar, de untarme las manos, ¿no? De sentir la materia, de sentir el color, de sentir esta energía, pues, de creación, esa capacidad que tenemos todos de ser creadores. Los artistas o los que nos llamamos así artistas, no es porque sí, claro, nos dedicamos a eso, pero todos tenemos esa gran habilidad. Entonces yo empecé también a hacer esa conexión del arte con la naturaleza, entonces todo lo que me rodeaba, plantas, árboles, especialmente árboles, son los que
yo empecé a hacer esa conexión con el abuelo árbol y casi que empecé a tener una relación realmente muy, muy mágica con estos abuelos que fueron casi los que me fueron llevando de la mano, diciéndome, mire, vaya, vaya haciendo esto. Sí, me fueron llevando me fueron abriendo como esos caminos. Realmente fue muy mágico. Entonces, así mismo empecé a honrar toda esa belleza porque el primer creador, el más grande de todos, ha sido, llamémoslo Dios, no sé, el gran creador, el gran misterio, tiene mil nombres y bueno, ese gran creador nos ha invitado a apoyar su creación, no a destruirla, sino a apoyarla. Y desde el arte podemos apoyar su creación. Entonces, yo me inspiro pues de todo lo que hay. Yo vivo en un pueblo pequeño cerca a Bogotá, Colombia, y allí estoy totalmente rodeada de verde y de plantas de muchos colores y formas. Tengo la montaña al frente, es un cerro que se llama Huayca, que es muy mágico, tiene una energía muy, muy poderosa realmente. Y bueno, eso es lo que me ha dado como la gran inspiración para poder hacer estas imágenes. De hecho, estas imágenes surgieron en pandemia, mientras estaba encerrada, entonces todos los días hacía ese proceso de observación y de trabajo conmigo, con la naturaleza, con la montaña. Entonces empezaron a surgir estas imágenes de cada uno de estos elementos. Entonces, por eso el fuego es adherente, el fuego es supremamente necesario, es indispensable para la vida y el arte también lo es así. Para mí mi fuego es el arte. Después de que hice muchas ceremonias y participé en muchas ceremonias de fuego, finalmente me di cuenta que mi verdadera ceremonia estaba ahí en el arte. O sea, ese es mi gran fuego. Y es el que todos los días alimento porque es el que me da vida, voluntad, me da alegría, me siento yo misma. Entonces, eso es para mí el fuego. ¿Vale? Entonces, por eso lo puse allí como el referente. Carolina, Ah, dime. perdón. Esta fotografía de esta montaña es la montaña Sí, sí, es la sí, montaña de casa. exacto. Sí, de Sí, hecho en Instagram hay van muchas imágenes de esa montaña muy bien. porque claro, yo siempre, ahí por ese lado atardece. Entonces he tenido la fortuna también de ver cómo cambia el sol, la dirección del sol, ¿no? Entonces va saliendo por un lado, por una esquina, luego cómo termina en la otra, cómo va variando, cómo la montaña hay épocas en que es increíble, pero desaparece. Literalmente desaparece la montaña porque está una nube totalmente cubriendo y no se ve. Pareciera como si lo hubieran recortado cuando hace uno collage, que le recortan y desaparece algo así. Creo Sí, que una compañera ha identificado la montaña, la Huayca. Huayca, sí, Muy bien. sí se llama así, Huayca. Es desde la tradición muisca, que es la tradición que está aquí en Colombia, se llama así. De hecho, pues tiene toda una historia bastante interesante. Pueden buscar muchas Sí. historias alrededor de ella. Bien, entonces finalmente terminamos con el lago, ¿no? Esta imagen del lago que vemos acá es precisamente el momento, el lago para mí, y de acuerdo a Lichín también, el lago es la serenidad, la felicidad, es como lo que nos apasiona, ¿no? También es lo que de alguna manera nos permite contemplar, hacer un ejercicio de contemplación. Y un poco el trabajo que yo he venido haciendo y con ayuda también de amigas que de hecho están aquí conectadas el día de hoy, pues he realizado talleres y trabajos fuera de, tanto dentro de espacios cerrados como espacios abiertos. Yo empecé haciendo trabajos con mandalas y luego pues ya he venido haciendo otro tipo de ejercicios con las personas para eso, para reconectar y volver a sentir nuevamente la tierra, a volver a conectar con los elementos, a conectar con la belleza y la sensibilidad de la naturaleza, o sea, esa sensación de cuando niños que pintábamos simplemente por el placer de hacerlo, ¿no? Y porque era una manera de representar el mundo. Entonces el lago es como eso también, ¿no? Como soltarnos y dejarnos como que desde allí nazca algo. De hecho, desde las de mitos de la creación en Colombia, el mito de la creación surge de la laguna, acá hay muchas lagunas. Entonces, el mito de la creación acá es que la mujer sale de la laguna, ¿no? Entonces, eh,
Las lagunas son espejos también, ¿no? Que conectan las estrellas. Bueno, en fin, la simbología de la laguna es maravillosa, pero entonces la idea un poco como con esta idea del arte es medicina para mí, que eso es como lo que yo hago realmente con el arte, es permitir que, no solamente porque a mí me ha sanado, es decir, en momentos de crisis, en momentos muy duros donde yo me he sentido que, mejor dicho, ya no hay más que hacer, no sé qué más hacer, yo simplemente me pongo a pintar. Y es increíble cómo es de sanador dedicarle unos minutos a la pintura o a un instrumento o a la danza o lo que te guste, porque es vital. Así como es vital trabajar y hoy en día conectarnos con la tecnología es vital y esencial conectarnos con el arte porque eso nos permite recordar los seres humanos que somos, lo que sentimos, cómo nos relacionamos, sí, cómo vamos evolucionando y vamos desarrollándonos como seres creadores, ¿no? Y vamos encontrando salidas. Y el I Ching también, entonces el I Ching lo que ha hecho para mí es crear una vía, darme la vía, mejor dicho, es una ventana que se abre cuando tú ves una puerta y, ay, sí, pues esta puerta está ahí y es la única que veo. Pero el I Ching cuando tú lo consultas es increíble porque te dice, mira, es que no solamente está esa puerta, también hay otra y otra, ¿sí? Entonces ya de ti depende cuál vas a escoger. O hay circunstancias en las que te dicen, mira, en este momento no, no es para moverse, no es para hacer, quédate tranquilo y ten confianza y ten fe de que las cosas van a salir bien y ya llegará el momento de moverse. Y así. Entonces, cuando tú entiendes esa ciclicidad y esa forma de caminar por la vida, pues hace que el arte pues surja más y la creatividad surge y sirve para absolutamente todo. Es que el arte te permite, si tú eres abogado y quieres hacer algo diferente con tu labor, o sea, no sé, crear algo, necesitas conectar con el arte, ¿no? Claro. Entonces es una medicina muy poderosa. Bueno, ya para finalizar y cerrar un poquito, bueno, tengo una página donde allí muestro un poco también sobre los árboles. Me gustaría compartirles algo sobre la página que tengo. De hecho, hay un apartado que habla de lichín específicamente, ¿no? La página. Allí, bueno, yo he realizado, tengo un curso de iniciación al lichín digamos, muy divertido, muy fácil de entender, ¿no? Y también muy relacionado con el arte. También estoy trabajando en un nivel básico donde precisamente trabajamos estos trigramas. Y realizo también consultas. Entonces, el que esté interesado en las consultas también las puede solicitar por la página. Ahora, allí también aparecen algunos ejemplos de las combinaciones de los hexagramas, que es el I Ching, para qué nos sirve, cómo podemos conectar con el I Ching. Aquí hay algunos ejemplos de todos los hexagramas pues, que he pintado y desarrollado durante este tiempo y está la imagen de los árboles. Entonces, como les contaba, los árboles para mí fue un ejercicio desde el año pasado, aunque ya hace bastante tiempo por el camino ancestral, pues he venido trabajando con el abuelo árbol, recibiendo una medicina así bien especial. Eh, el árbol es un conector entre cielo y tierra, ¿no? El árbol es el que nos permite de alguna manera entender y conectar ese mensaje que viene del cielo y cómo realmente lo podemos llevar y concretar aquí a la tierra y viceversa, ¿no? Cómo nos nutrimos de la tierra y llevamos al cielo eso. Entonces, la relación entre los trigramas y los elementos, las imágenes, pues tienen que hacer esa danza, ¿no? Esa danza entre lo que es arriba es abajo, entre lo que es abajo es arriba, lo que es adentro es afuera. Entonces, los árboles representan eso. Entonces, tengo también los 64 hexagramas con cada uno con un árbol, porque cada uno tiene un mensaje distinto. Eso es lo que aparece en el I Ching y bueno, las conferencias hasta la del día de hoy. Bueno, eso está allí. También está, bueno, ¿quién soy yo? Hay una galería donde hay algunas ilustraciones que las que trabajo, que es otro de los servicios que presto. En los oráculos pues se encontrarán también las imágenes de estos hexagramas que acabamos de ver, de los 8
8 imágenes fundamentales de algún significado. Y nuevamente, pues, ¿para qué nos sirve el oráculo? ¿Cómo podemos consultarlo? Mis servicios de ilustración. Tengo un blog también donde estoy contando sobre cada uno de los diferentes hexagramas de este año. Entonces ya vamos en el hexagrama 28, hablamos del hexagrama 5 que corresponde en cada uno un mes. Aquí faltaría la de julio ya. Esta es la de junio, que era el hexagrama 28. En mayo correspondió el hexagrama 5 y cada uno de ellos podemos leer un poco del significado del hexagrama, no específicamente lo que está en el libro de las mutaciones, sino básicamente cómo relacionamos esta idea, este concepto, por ejemplo, de la posición, cómo lo relacionamos con la naturaleza, cómo lo relacionamos con nosotros, cómo lo vemos a nuestro alrededor. Aquí yo llego un poco a la idea del 15, cómo es que este personaje del diablo del tarot también se relaciona al árbol. Tengo también un calendario allí que diseñé para cada uno de estos. Bueno, los invito a que puedan leerlos y visitarlos. Y está mi contacto también allí. También este es mi contacto por si quieren seguirme en redes sociales en Instagram. Ahí encuentran publicaciones de Lichín que estoy haciendo y mi WhatsApp donde también tengo un grupo donde estamos trabajando Lichín contando un poco el mensaje de cada día o del mes. También pueden participar allí. Y bueno, eso es todo lo que quería contarles sobre el I Ching y mi experiencia desde el arte. Me gustaría más bien ahora escucharte a ti o a los demás si tienen preguntas. Claro que sí. Pues muy bien, espectacular, espectacular. Muchas felicidades por el trabajo. Ha sido extraordinaria la presentación, pero sobre todo el fondo, el trabajo de creación de todo lo relacionado con el I Ching a través del arte. O sea que he quedado, sabía que era sido interesante, pero bueno, transmitido de manera progresiva, bueno, pues espectacular, como digo, espectacular. Ay, muchas gracias. Esto que comentas acerca del árbol me parece muy interesante porque a mi modo de ver el árbol eh, yo lo situaría como el hombre entre el cielo y la tierra, ¿no? Y sería como un actor, ¿no? Dentro de estos dos actores principales del cielo y tierra, el hombre entre medio, el árbol entre medio, que puede tomar lo activo y lo pasivo y tal. O sea que es una analogía muy interesante. Yo cuando la vi me pareció súper súper coherente con lo que es la figura del hombre. O sea que me ha gustado más, me ha gustado mucho. Y había una cosa que también a destacar, ha sido lo de abrir el corazón para entender y comprender el I Ching. Bueno, lo digo porque habitualmente tenemos tendencia a hacer la lectura del I Ching desde el punto de vista más lógico y racional, que está bien, pero también el hecho de la gestión de las emociones en la lectura y la comprensión es fundamental, ¿no? O sea que también es muy sorprendente. Sí, es que ese fue como el gran aprendizaje cuando yo les mostré lo del trueno. Ese fue la gran ruptura, ¿no? Porque claro, venimos de eso, de que todo entra por la cabeza, ¿no? Entonces todo el conocimiento de una vez como un cajón donde metemos libros y libros y libros y leemos y comemos y aprendemos todo esto, pero luego como que cómo se asimila. Y si nos damos cuenta de cómo es que viene la sabiduría ancestral, cómo se fue, digamos, pasando de generación en generación, pues fue a través de la palabra, pero adicional a eso, los chinos tienen una gran ventaja sobre especialmente muchas de las culturas americanas, y es que todo lo escribieron. O sea, no, cualquier, por ejemplo, este poeta Xuanzhu, o sea, una persona que estamos hablando antes de Cristo, ya escribió unos poemas maravillosos, tan significativos que nos hablan de los procesos de transformación convertidos en poesía. Entonces, esa visión y esa capacidad de los antiguos, de nuestros antiguos, de primero conectar de corazón y empezar a sentir y percibir el mundo antes de pasarlo por la cabeza, porque de la cabeza luego llegó la pluma o lo que sea para poder, o algo para tallar, eso que llegó y pasó por el corazón, ¿no? Es el contrario. Entonces, la sabiduría ancestral tiene eso, te lleva primero a que conectes con el corazón y de ahí llega, así la información es asimilada. Ahí sí ya luego la puedes traducir, la puedes convertir en palabra, ¿sí? Claro. O la puedes convertir en una acción. Claro, de esto me hace pensar, a nivel particular, cómo interpreto las líneas del I Ching como códigos de información.
que no Ujú, necesariamente tienen que ser interpretados desde la mente, sino desde el sistema energético humano, ¿no? ujú, Y sí. a partir de ahí va a reaccionar como un código de barras de cualquier producto de supermercado. ¿Sí? Sí, exactamente. De hecho, está totalmente codificado en nuestro ADN. En algún momento que estuvimos hablando al respecto, se sabe perfectamente que este es un código binario que efectivamente, pues ya después los científicos cuando dijeron, no, pues los chinos ya habían descubierto el código binario, o sea, ya, y sabemos que la tecnología toda está basada en ese código y además de todo nuestro ADN. Entonces, es increíble que esa información ya está en nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cómo acceder a esa información y el I Ching es la clave, es esa gran llave para acceder a esa información interna. Entonces, solo con saberla abrir, ya tenemos toda la respuesta que necesitamos para transformar eso que en este momento, digamos, tú tienes una dificultad o tienes alguna situación específica y no sabes cómo llegar a comprender qué es lo que debes hacer, ya le chinta la llave. Dice, mire, ya, Claro. esto es. Hay que permitir que sea así, ¿eh? Hay que estar en estado kun, ¿verdad? De recepción total. Ujú. Mira, Carolina, hay varias preguntas. Antes, nuestra amiga Mafe decía, dice, el lago puede ser interpretado como eso que nos contiene, ya que el lago tiene límites. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, el lago no es un agua fluyente, es decir, no es corriente, más bien no que no fluye, sino que no es corriente. Tampoco, pero tampoco es un agua estancada, ¿no? Porque en ella pues contiene vida también, ¿no es cierto? Entonces, es un agua que está nutrida, de hecho, por los árboles ayudan muchísimo a nutrir esa agua. Entonces, está contenida, claro, es muy parecido a la simbología del útero, ¿no es cierto? Está donde contiene la vida y nace vida de allí. Entonces, ¿de dónde surge la vida? Pues del mismo placer, de la felicidad y ellos en unas traducciones aparece como la contemplación, como esa capacidad que tenemos digamos, de alegrarnos ya y de ese sentido espontáneo más bien de la vida misma. Entonces es como que eso es lo que simboliza más bien el lago, ¿no? No es algo estancado, sino que gracias a lo que se nutre en ella, pues surge vida, ¿no? Y sí, claro, está contenida, obviamente, ¿no? Claro, recordaría como a un feto evolucionando, ¿no? Hacia bebé, en Ujú. paz, ¿no? Claro, el útero es una gran laguna, de hecho, sí, está así representada siempre. De hecho, lo vemos desde la simbología de las antiguas civilizaciones, donde vemos estas mujeres que antiguamente las veíamos como obesas, gordas, pero realmente lo que representan es esa fertilidad, ¿no? Esa capacidad de contener y de traer la vida, de llevarla y surgir la vida. Ese es el lago también, claro. Sí, sí, sí. Mira, Joana nos dice lo siguiente, dice, hablaste sobre cómo vemos el tiempo de manera lineal, pero funciona más como una espiral. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? Sí, claro. Bueno, desde que nosotros conocemos, digamos, la cuenta del tiempo, lo que llamamos los calendarios, ¿cierto? Conocemos, todos vivimos en el sistema calendárico gregoriano, se llama así, que es el calendario que se manejan todas las agendas, los sistemas, todo. Es el calendario occidental, calendario moderno, desde que surge esa idea de que el año empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Está compuesto por 12 meses que llamamos y cada uno más o menos de 30 a 31 días, excepto uno que salió con 28. Y entonces, pero esto es algo que una persona o dos o tres se les ocurrió ordenarlo así. No tiene ninguna lógica, no está sincronizado con absolutamente nada de natural, ningún movimiento cíclico natural. Es un calendario hecho de acuerdo a una necesidad de la Iglesia Católica realmente para ver cómo seguían controlando De una Roma en serie de particular, cosas. ¿verdad? Ajá, entonces fue más por una necesidad de control, ¿sí? De generar cierto control, cierto orden a la civilización en esa época. Y bueno, fue una necesidad, digamos, que fue pensada para ciertas cosas, pero realmente es un calendario que de ahí en adelante nos desconectó de alguna manera de una naturaleza cíclica que tenemos absolutamente todos los seres vivos.
Los calendarios originales, de tiempos originarios, todos son circulares, absolutamente todos. No hay ninguno que no sea así. Todos son circulares. Y esto nos refiere, y hay diferentes calendarios. Por ejemplo, el calendario maya está dividido por diferentes ciclos, ¿sí? Está compuesto por primero un calendario de 13 días, luego otro de 20, luego hay otro de 52, etcétera, hasta el último que surgió ahorita el 2012, que fue un gran calendario que se terminó, pero pues que seguía otro. No era el fin del mundo, es que seguía otro ciclo. Y así el calendario chino también nos refleja ese mismos procesos cíclicos. Entonces entendemos que realmente la vida humana y no solo la humana, la de los animales, todos los seres de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, eh, vivimos y evolucionamos y realmente somos seres que tenemos que estar conectados con esa naturaleza cíclica. De hecho, las mujeres pues lo vivimos todo el tiempo. Los hombres, claro, también tienen sus ciclos. La Tierra la vemos en las temporadas, ¿no es cierto? Bueno, estamos viviendo otros tiempos en que el calentamiento y global y pues tantos cambios, pues vemos que como que desvarían, pero siguen existiendo los ciclos. No, sin duda ninguna. Entonces, exacto, entonces en entender que vivimos en esos procesos cíclicos nos hace entender que la vida cambia todo el tiempo, no estamos estáticos y las cosas no cambian hoy, mañana es otra cosa, no, hay un proceso, siempre hay un proceso. Muy bien. Escucha, hay una pregunta de Ivana también. Dice, ¿cuál es la mejor manera para consultar al I Ching y cómo debería formular una pregunta? Pues formular la pregunta es lo más difícil, pero digamos que hay diferentes métodos. Bueno, desde el principio se conoce un método que es el uso de unas varitas, ¿no? Unas varitas de bambú, o unos palitos, De Miguel ¿sí? Rama, ¿verdad? Unas ramitas, exacto. Ese es uno. Hay otro que es muy popular, que es el de 3 monedas. Ese es muy, muy utilizado. Luego hay otros que han creado cartas. Yo, de hecho, por ahí tengo algunas cartas como ejemplo de forma de consulta. Hay otros métodos que siguen siendo muy antiguos. Uno se llama la flor del ciruelo y hay otros métodos mucho más precisos y más concretos, donde tú haces una pregunta muy concreta, por ejemplo. Dices, mañana, bueno, quiero saber si el día de mañana, por ejemplo, tienes una entrevista hoy y mañana me van a dar el trabajo, este trabajo que es, bueno, preguntas así muy precisas y concretas, esas también te las responde. Hay otro sistema para ese tipo de preguntas. Depende la pregunta. Entonces, si hay una pregunta reflexiva, donde yo necesito es como un consejo, ¿sí? Yo, por ejemplo, me siento donde el abuelo I Ching y digo, mire, es que tengo esta situación, pero no sé qué alternativas tengo, será, qué camino debo tomar, cómo. Sí, entonces se va formulando la pregunta de tal manera que se trata un poco como de llevar de la mano y ya se hace la consulta, se puede hacer a través de las monedas o también, por ejemplo, la flor del ciruelo, que es muy, muy buena. Esos, por ejemplo, son unos métodos. No sé si existan otros, esos son los que yo conozco, pero seguramente hay más formas de acercarse al I Ching. Carolina, ¿cómo es esto de la flor del ciruelo? Brevemente, por favor. Bueno, este fue un sistema, o más que un sistema, es un método también muy, muy antiguo. Existe, de hecho, una historia bien interesante y bien, bien bonita sobre de dónde surge. No tengo en la mente ahorita los nombres exactos de los personajes, pero bueno, les voy a contar básicamente cómo es. Y era la historia de un personaje que resulta que se le apareció una rata. Vivía en el campo y se le apareció una rata y esta rata lo asustó y él enseguida lo que hizo fue coger una almohada, pero la almohada en China antigua era como unos ladrillos, sí, que eran de porcelana. Y se la lanzó a la rata para tratar de matarla, pero obviamente no hizo nada. Eso se rompió y de ahí sale un papel con una fecha exacta, un lugar, bueno, etc. Él quedó como que esto de dónde salió, ¿no? ¿De dónde surgió esto? Y fue precisamente, apareció un nombre, una dirección de una persona, y entonces fue a buscar a esa persona, y entonces le dijeron, no, él ya murió,
pero nos dijo que usted iba a venir, usted va a venir aquí a la tienda a enseñarnos, a preguntar, porque usted, de hecho, va a encontrar algo que nosotros necesitamos. Y entonces, así sucesivamente, esto lo fue llevando, cada cosa lo fue llevando a donde, a recorrer, a responder esas preguntas. Y así fue que la persona, resulta que este sabio era una persona que sabía perfectamente cumplir ese sistema de la flor del ciruelo y encontró un dinero que se requería para poder enterrar al abuelo. Entonces, es un método que a partir de números, de la fecha, hora, día, también con las palabras, bueno, más de numeración, tiene que ver más con números. Se trabaja, se sacan las líneas, se termina la línea Yan, se termina la línea Yin, y a partir de esto, entonces, surgen la respuesta a la pregunta. Y hay, de hecho, una interpretación, aparte del libro de las mutaciones, hay una interpretación también que se hizo con este mismo sistema de ese resultado. Entonces, es un poco más concreto, ¿no? Ese tipo de formas. Hay otras formas donde se aplica el I Ching, donde lo vemos en todas partes, en toda la metafísica china está. Por ejemplo, lo vemos en otro sistema que se llama eh, Kimenunya. Hay otro sistema que es también de consulta y también es con lectura de hexagramas. La medicina china, toda la trabaja con los hexagramas. Algo fundamental que se trabaja para entender y asimilar la lectura de, por ejemplo, esta de la flor del ciruelo también, es los 5 elementos, la relación de los 5 elementos. Ujú. Bueno, en fin, hay muchas cosas que también, no solamente, por eso digo que es muy importante el acercamiento al I Ching. Yo creo que en estos tiempos hay que hacer un acercamiento un poco más sensible porque tiene que ver con toda la metafísica china, ¿no? Todo el saber de la tradición china. Entonces no es solo como coger las monedas y vamos a leer qué dice el libro, porque igual lo que dice el libro muchas veces es confuso, es difícil, ¿no? Porque es Ujú. una historia, nos cuentan una historia que tiene que ver con un tiempo pues que ya no tiene mucho que ver con el actual y entonces pues hay una interpretación, se puede hacer claramente, pero creo que hay más de fondo. Entonces yo creo que Totalmente de aquí... acuerdo. Fíjate que en ocasiones lo que yo percibo del entorno es que el libro de los cambios Ujú. debe permanecer inmutable. No tiene sentido, ¿verdad? Sí, exacto. Porque esto nos tiene que abrir a plantearnos nuevas realidades. Por ejemplo, tu forma de verlo me parece que es diferente, que tiene cambio y que va con los tiempos, ¿no? Que es lo que tú acabas de comentar ahora mismo. Hay que Exacto. hacer la lectura de acuerdo con los tiempos, porque Ujú. quizás no sea fácil entender lo escrito hace cientos de años o miles. Miles de años, claro. Y que es una interpretación, para nosotros es una interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿no es cierto? Que es una manera histórica de ver, de una lectura desde un pensamiento determinado en cierto tiempo, pero no tiene mucho que ver con lo que estamos ahora nosotros pensando, la forma en que vemos el mundo, Mm. como lo hemos vivido. Entonces, también hay que pasar por eso, ¿sí? Un Sí, poco también hay que limpiarlo de ese... sí, es súper importante porque vemos a día de hoy cosas que son como muy anticuadas en cuanto a las formas que podemos localizar. Algunos me van a tener que disculpar, pero formas de machismo dentro del I Ching que no van con los tiempos, ¿no? Y esto es interesante de replantearlo cuanto menos, ¿no? Sí, Claro. Ujú. Sí, sí, es importante. Yo creo que lo más valioso para poder hacer un acercamiento al I Ching es empezar por lo más simple, ¿no? Y entonces empezar por lo más simple es esto de los elementos. Empezar con los elementos, empezar uno a uno, comprenderlos, qué simbolizan, cómo los asumimos, cómo es el viento que vemos, perdón, que sentimos afuera, pero cómo es mi viento, cómo yo soy el viento, cómo hay un viento dentro de mí. Entonces también es como un poco como eso, ¿no? Todo el tiempo es una autorreflexión, ¿no?
sea, que tú propones el empezar a trabajar, yo también, lo comparto, empezar a trabajar con los trigramas como fuerzas, ¿verdad? Sí, ajá, Muy bien. Y luego, sí. si queremos, colocarlos dentro de los 5 elementos, ¿verdad? Ujú. Bien. Sí, exacto, exacto. Vamos relacionando cosa por cosa, paso a paso, porque una sabiduría milenaria no va a llegar así como que... De hecho, Confucio decía, si tuviera otra vida, estudiaría el I Ching. Imagínense, Confucio. Entonces uno dice, bueno, pues si él quiere pedir otra vida solo para estudiar el I Ching, es un pozo Imagínate muy los demás. profundo. Sí, es Imagínate los muy... demás. Ajá. Sí, sí, Marce nos exacto. dice lo siguiente, dice, ay, me tengo que retirar. Caro, gracias por tus saberes del I Ching y gracias al anfitrión por organizar el Zoom. Pues en mi caso un gran placer, la verdad. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu dedicación. Y nada, también muchísimas gracias a todos los compañeros que están asistiendo en directo. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo, por vuestras aportaciones y la verdad que de esta manera da gusto organizar cosas así. Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos, todos y todas los que estuvieron aquí, que se conectaron, amigas, amigos, también que veo aquí en la lista, les agradezco por siempre acompañar. Sé que parte de los que están acá, pues conocen mi camino y han sido, y han aportado a esta sabiduría también hasta donde yo he llegado. Entonces les agradezco infinitamente que estén siempre aquí acompañando. Aquí Joana dice, muchas gracias por compartir su conocimiento. Pues Gracias. muchas gracias. Va a quedar grabado, por tanto podrán disfrutar de nuevo de la entrevista. Y Ujú. nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Bueno, a ti, Jesús, muchas gracias también por el espacio y qué bueno que sigamos abriendo estas puertas, estas formas de entender el mensaje de nuestros abuelos y sabedores y tradiciones ancestrales. Muchas gracias. Saludos, chicos. Vale, adiós. Chao, chao.